Bueno, hoy vamos a tener una charla con Luciano, es especialista en petróleo y en gas. Eh, esta va a ser una muy buena charla para que hablemos de Vaca Muerta. También vamos a conversar con Siberial, con, con Guillermo, con Patán también. Y ahora hay que hacerles un resumen de lo que pasó en las últimas horas y arrancamos la charla. Mientras tanto, vamos a conectar una cosita. A ver si Guillermo está por ahí. Luciano. Bueno, el populismo es como un perro, pero es un perro malo, raro. Es ese animal que si te acercás te ladra y si te quedas quieto te muerde. Bueno, eso está pasando ahora con este famoso impuesto patriótico invento de Máximo Heller y obviamente de Cristina. Y en esto tiene mucho que ver la oposición. Después de que se decretó la cuarentena, han brillado por su ausencia. Y creo que es este el momento en el que tienen que hacer política. No importa que tengan minoría, no importa nada. Estamos en una situación en la que se tiene que poner el barbijo, instalarse en el Congreso y decirles, vengan señores, vamos a debatir sobre los DNU que firmaron, vamos a hablar de todos y de cada uno de los muertos de esta pandemia, vamos a hablar del PAMI, vamos a hablar de desarrollo social, vamos a hablar del ciberpatrullaje y también de los gastos del Ministerio de Seguridad. Tienen muchas cosas para hablar antes que el famoso impuesto que es algo, es volver a saquear, tanto que fue trending topic, saqueo. Bueno, basta. Es el momento que hagan política, es el momento que nos representen. No pueden permitirse que la vicepresidente los quiera primerear, arreglar con la Corte y que les concedan la sesión online. Se tienen que presentar todos en el Congreso y decirles, vengan a trabajar, vamos a debatir lo que a la gente le interesa, porque de eso se trata la democracia. No les vamos a ceder todos los poderes al Ejecutivo. No, basta. Es el momento de mostrar que somos una república y que sabemos llevar las cosas adelante como sociedad debidamente organizada. A ver, creo que los que otra vez van a ser víctimas o quieren instalarlos como víctimas, porque no se olviden que esto nació como un pedido al Ejecutivo a que se bajen los sueldos y nos responden con un nuevo impuesto. Bueno, tal vez para los empresarios o para quienes tienen un patrimonio superior a 3 millones de dólares sea más negocio contratar estudios jurídicos en Estados Unidos, en Suiza o en Singapur o donde sea, y que investiguen el patrimonio de todos estos sinvergüenzas que hoy los quieren volver a robar. Y ya que esta gente no tiene mejor idea que meterles la mano en el bolsillo, y bueno, tal vez sería bueno que tomen la iniciativa y vayan por ellos. Porque francamente no entienden. Estamos en un momento que es crítico, donde tienen que dar el ejemplo y siguen embromando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ciberpatrullaje. Sí, tienen que hacer inteligencia criminal, tienen que evitar que pasen cosas malas durante este periodo, pero no pueden usarlo como escudo para que después vayan los militantes y hostiguen a quienes piensan diferente. No pueden permitirse que tengan gente que otra vez, primero el desarrollo social y ahora el Ministerio de Seguridad, con una licitación que evidentemente anda por los carriles que no tiene que andar. Y den el ejemplo, de eso se trata. Y otro tanto quería hablar de cómo puede ser que primero se mandan el macanón en el conurbano, mandando a todos los jubilados a enfermarse, y ahora otra vez para pagar los servicios no habilitan los pagos fácil, los bancos no abren. ¿Qué pasa que no abren los bancos? ¿Qué tienen miedo? ¿De que al día siguiente cuando abran el blue se les dispare a 120, 130, así sin escala? Evidentemente están con miedo de que les pase una cosa de esas, porque si no, no se entiende. Y después, como nota de color, tenés ahora
el viaje a China no tienen aviones de carga, mandan un avión de pasajeros a hacerlo pelota, porque lo llenan de cajas y de cosas que terminan rompiendo al avión para traer los insumos de China. Deberían tener un poco más de cuidado en esas cosas. Evidentemente no tienen un plan, están utilizando insumos y cosas que compró la administración anterior. Menos mal que tenemos 1 o 2 Hércules funcionando para traer gente desde el exterior. Menos mal que tenemos hospitales de campaña. Menos mal que el ejército tiene algo de equipamiento, porque estos señores durante 12 años se dedicaron a perseguirlos y ahora están desesperados pidiendo la ayuda de las Fuerzas Armadas para que les ordenen el conurbano. No se dan cuenta que todo vuelve. Bueno, a ver si los chicos están por acá. Acá está Guillermo. Silvia, andabas por ahí. A ver, Guilla, andas por acá, ¿no? Sí. Para que lo estaba justo, que se ve que se le cayó la comunicación a Cibe y... Bueno, ¿cómo andás? Bien, acá días agitados, bastante movidos, divertidos, pero movidos. Che, ¿qué me contás de lo que está pasando con el dólar? Y mira, en algún momento se iba a hacer sentir en la emisión, digamos que no sale gratis, ¿no? Emisión, préstamos al 24% de tasa. No te olvides que la plata no siempre va a donde el Estado quiere, ¿no? Sí, piensa que pueden controlar todo y finalmente se dan cuenta que no era tan así. No, y además terminan financiando un poco la suba del contado con liquidación, básicamente. O sea, les termina saliendo al revés de lo que pretendían. ¿Qué me decís del impuesto de Heller? Mira, es algo que realmente no tiene ningún fundamento, sacando las diferencias filosóficas que podamos tener, no tiene ningún fundamento en los números, representa poco y nada. Yo creo que es fulbito para la tribuna, una cuestión ideológica más que nada, y marcar la cancha del sesgo del gobierno. Me parece que viene por ese lado. Lo que sí, obviamente, que es parecido a la cuestión de, bueno, a todos los impuestos que han sacado. El daño que terminan ocasionando es infinitamente superior al supuesto beneficio que buscaban, ¿no? Acordate la renta financiera, ahí tenés un ejemplo más que claro. Terminó provocando tremenda corrida cambiaria. Así que Confiscatorio. ¿Coincidís que es confiscatorio? sí, totalmente. ¿Vos, Totalmente. Fede? ¿Sí está por ahí? Sí, estoy acá. Sí, coincido, 100%. Eh, acá lo que hoy lo puse en mi Twitter, o sea, este es un impuesto que no hay que pagar de ninguna manera, por varias razones. Por empezar, es anticonstitucional, como decía acá mi amigo Gecko, y por otro lado es porque este gobierno no llega a fin de año, entonces no hay por qué regalar a estos faragutes el 1%, el 2% de tus activos, pero ni hablarlo. Y como además son muy bestias, si vos no le pagás el 1 o 2% de tus activos y qué sé yo, tampoco tienen la capacidad, porque no lo saben hacer, como para cobrártelo. Entonces, básicamente, esto es un tema que no hay que pagarlo digamos, por ninguna situación que te pase en la cabeza puedes pagarlo. Y bueno, y si lo pagás, bueno, es tu propio, digamos, es una donación a Alberto Fernández. Es una donación, no es un impuesto, es una donación, porque realmente no tiene ningún tipo de estructura jurídica como para que vos tengas que pagar esto. Así que, nada, obviamente es anticonstitucional, o sea, va en contra de todo, no tiene ningún sentido. El problema que tiene Argentina siempre es que los impuestos estos que son una vez y nunca más,
después hacen otro decreto porque no hay oposición para decir que sea todos los años lo mismo, entonces te metieron un 1% más al impuesto a ganancias, entonces estás pagando 2,5 de impuesto a ganancias, ya pasas a pagar 3,5. Entonces, digamos, los que más o menos están duchos en el mercado, y los que más o menos saben del tema, no hay que pagar ni un centavo de este impuesto nunca. Y bueno, y después esperar, después de la piña desastrosa que viene, ir a una moratoria para que entonces subasten cosas, qué sé yo, pero no hay que pagarlo en absoluto. Ahora, el que tiene que tributar sobre este patrimonio, no sé si les conviene juntarse entre varios e iniciar una investigación en el exterior y tomar la iniciativa. ¿Me querés robar plata? Bueno, vamos por ustedes. Terminan pagando todos ellos, son ellos. No tengo operativa para ir contra nadie del exterior, por empezar. O sea, Argentina... No. Sí. Digo a los políticos, buscar a los políticos. Que pagar el impuesto, claro. Ir por los corruptos. Sí, o sea, obviamente no va a pasar, o sea, los corruptos no lo va a pagar ninguno. El tema es que ellos van a ir por las grandes fortunas. Entonces, pero las grandes fortunas a la vez están de alguna forma blindadas en el exterior, con varios vehículos financieros para que no se enteren de cuánto tienen ni nada. Entonces, digamos que van a ir contra lo que es local, y yo a los que tienen activos locales, yo les recomiendo que no lo paguen jamás, que no entren en esto. Y además, digamos, esto se va a pedir más o menos en diciembre de este año. O sea, faltan 9 meses o 8. En 8 o 9 meses, esto es un desastre. Entonces, ni siquiera que piensen en pagarlo, ni ver cómo lo van a pagar, porque esto, de acá a 8 o 9 meses, Argentina probablemente no sea más un país, o está dividido en 4, o haya otro gobierno que no sea tan comunista como el actual. Entonces es un tema para preocuparse. O sea, allá a mis clientes les digo, o sea, se está preocupado por este impuesto. Digamos, hay 1000 cosas peores, y este impuesto no lo pagues, no tenés por qué pagarlo, no lo pagues, porque además cuando venga la exigencia de pagarlo, que va a ser de acá a 8 meses, probablemente ni siquiera gobierne la gente de hoy. Entonces, les pido calma a la gente que produce en Argentina, les pido calma y que no gasten plata en estos delincuentes. Mira, es un proyecto, ¿no? Que de este muchacho Heller, que bueno, ¿para qué vamos a hablar de Heller? Para las personas que tienen ingresos superiores a 3 millones de dólares, con la excusa de que son apenas 12.000 personas, digamos, le dice, bueno, muchachos, no se pongan nerviosos, que es nada más que para 12.000. Obviamente juegan siempre con el resentimiento de la sociedad argentina, entonces llevan a la masa a ponerlos de su lado con ese argumento. Y un poco lo que dice Sive, ¿no? Esto no sabemos lo que va a pasar de acá a un mes. Estar pensando en un proyecto que además me llama la atención la ausencia total de la oposición y de la justicia, el Poder Judicial. Esto no puede pasar ni siquiera el filtro del Poder Judicial. Es totalmente confiscatorio. Gecko y sí. NASA. Sí. Para mí hacer un paréntesis. Recién estaba escuchando el Radio 10, ultraquinerista, el programa de Dugan, de Pablo Dugan. Uh-huh. Y Pablo Dugan sacó a Ritondo, que hoy en día, a partir del 15 de diciembre, es el jefe de bloque del PRO. Entonces Dugan le decía, escuchame una cosa, me han llegado datos que ustedes no van a votar en contra o van a abstenerse del impuesto a los ricos. Así le decía Dugan, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Ritondo, medio asustado por la circunstancia comunicacional, porque está en Radio 10, por donde sea, dijo, no, yo no dije eso nunca. Yo lo que voy a hacer es que me tenga que llevar el proyecto y analizarlo. O sea, en ningún momento Ritondo, como único persona que es presidente de la oposición en el Congreso al gobierno de hoy, no lo descartó. De hecho, dijo, lo va a analizar. No es que dijo, mira, esto es un robo, Argentina tiene la presión tributaria más grande del mundo, más alta del mundo. No dijo nada, dijo, no, yo no digo eso, porque el otro lo corrió como diciendo, mirá, los pobres acá se están muriendo por la enfermedad, no sé qué, ustedes no van
apoyar un Congreso que sea una retención a los ricos, no sé qué. El tipo nunca dijo que no. Dijo, no lo vamos a analizar, yo no estoy diciendo que no, déjeme un tiempo para verlo. Entonces, hoy Argentina realmente es un monopartido comunista, 100%, más que Totalmente, nunca. totalmente. Más que nunca. Es que el error es caerle al oficialismo. Hay que caerle a la oposición y decirles, vayan y hagan su trabajo. Porque tienen que ir a hablar de los DNU, porque tienen que ir a hablar de los muertos por el virus, porque tienen que ir a hablar del PAMI, de Desarrollo Social, del Ministerio de Seguridad, de todos esos lugares donde se ve que hubo irregularidades, por no decir que quisieron afanar o afanaron. Entonces, muchachos, pónganse un poco las pilas, están para trabajar, basta de esta pavada del Zoom, no se dejen primerear por Cristina, porque les va a querer enchufar la sesión online, cosa de que después sea hecho consumado, y vayan a laburar, instálense, pónganse los barbijos y llamen desde ahí al oficialismo a debatir. Citen al jefe de gabinetes a que vaya a rendir cuentas, tienen mucho trabajo por hacer. O son cómplices o son bastante incompetentes. Sí, ahí están mencionando muy bien el régimen de información que empezarían a exigir de beneficiarios finales de las sociedades en el exterior. También es otra movida que va en línea con lo que decía Sibe, ¿no? Acá tenés un 80 y pico % del electorado argentino que votó por estar a la izquierda de Sanders, más o menos, en la Argentina. Hoy tenés creo que Sanders sería lo más derechista políticamente que tendríamos nosotros. Es un avance sobre las libertades individuales y la propiedad privada, que tenés todos los días una nueva. Entonces, y me llama la atención la oposición, que deje hacer tranquilamente, no solamente deje hacer, sino que es cómplice, y del Poder Judicial. El Poder Judicial, la Corte Suprema, no sé dónde está, no se sabe. O sea, que no vendan más que esto es una república, muchachos. Esto de república no tiene nada hace rato. Bueno, hoy Sorry. lo invitamos a Luciano. Él es especialista. Estás por ahí, Luciano, ¿no? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, chicos? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Es Hola, especialista en petróleo y gas. Bueno, él conoce muy bien el tema Vaca Muerta. Qué momento, qué momento. Y la verdad que nos gustaría escuchar un poco una opinión calificada sobre el tema, y de paso salimos de toda esta locura del virus y la economía en general. Dale, Nazareno, mira, te cuento una anécdota. Ahora estoy justo en la pieza de mi hijo y enfrente tengo el sanatorio Güemes. Y justamente enfrente tengo los enfermos de coronavirus, así que bueno, es bastante difícil evadir el tema viéndolo en directo. En lo que es Vaca Muerta, bueno, primero vamos a hablar de lo que es el contexto internacional y qué estaba pasando antes del virus, ¿no? Que después se le suma la problemática de la demanda y el virus en sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Dale. Bueno, mira, antes de que entremos en cuarentena y entremos en esta crisis de demanda, el precio del petróleo empezó a bajar por una cuestión de que China empezó a consumir menos porque bajó la actividad debido al virus. Y ante este panorama donde el barril de petróleo empieza a bajar, la OPEC, que es una especie de cártel de países productores de petróleo, se reúne para recortar producción y así poder mantener el precio del barril. Esto fue en marzo, a principios de marzo, y donde Rusia no llega a un acuerdo con Arabia Saudita, decide no recortar producción. Según Rusia, un precio del barril bajo no le hería la economía, ellos podían producir todo lo que querían. Al no llegar a un arreglo por el barril de petróleo, el crudo baja de cerca de $50 a menos de 20. ¿No? Esto provocó un caos en lo que es la industria del petróleo, donde al poco tiempo se le suma una caída de la demanda debido al virus, donde empieza a restringirse el tráfico aéreo, el tráfico terrestre, la demanda de combustible empieza a caer,
empiezan a bajar el procesamiento en las refinerías y bueno, a raíz de eso no hay donde meter el crudo. Los países y las empresas que producían petróleo no tienen dónde vender el crudo, no hay demanda y empiezan a cerrar campos petroleros, ¿no? Al cerrar campos petroleros, las empresas de servicio, los contratistas, las pymes también sufren esta caída de la actividad. Eso pasó en el mundo y está pasando ahora en Argentina. Y sumado a Argentina los problemas macroeconómicos y la visibilidad que tiene también Vaca Muerta en la agenda política, estamos ante un panorama que nunca antes visto, donde no solamente hay un precio de barril de petróleo bajo, sino que también hay prácticamente un colapso de la demanda. Para que te des una idea, las aeronaftas, el combustible que usan los aviones, pasó a tener una demanda de prácticamente cero. Y la demanda de combustibles para terrestre bajó un 70%. Entonces, bueno, estamos ante un escenario preocupante para todos, donde, esta es una opinión mía, no hay ganadores, es solamente perdedores, y bueno, hay que sentarse a ver quién pierde menos, ¿no? Cuando hablamos de la actividad hidrocarburífera o de petróleo y gas, es un conjunto de industrias, ¿no? No es solamente las empresas o la industria de producirlo, las que tienen los pozos de petróleo, también están involucradas las empresas que transportan el crudo, las empresas que lo refinan y las bocas de expendio, las estaciones de servicio y el usuario final. Entonces, bueno, toda esta cadena toda esta actividad de hidrocarburífera está afectada. Son aproximadamente 300.000 puestos de trabajo que están involucrados. En el sector del upstream, que sería donde se produce el petróleo, que es uno de los más afectados, ya que no hay donde meterlo, no hay donde meter la producción, lo que se está haciendo ahora en Argentina y en Vaca Muerta principalmente, se están parando los pozos. Hace poquito salió un comunicado de YPF donde redujeron la producción de Vaca Muerta al 50%. Estaba produciendo 100.000 barriles, pasó a producir 50.000. Le siguieron otras empresas como Vista, como Shell. Entonces, bueno, hoy en día la mitad o más de la mitad de los pozos que están produciendo de Vaca Muerta están parados. A todo esto, hace ya casi un mes donde no hay actividad, ¿no? Si los pozos están parados, no hay donde vender el petróleo, ¿para qué seguir la actividad? ¿Para qué seguir aumentando esa producción? No tiene sentido. Por otro lado, las refinerías fueron acumulando petróleo y más o menos tienen para 20 días de producción acumulados en los tanques, ¿no? En lo que es el tancaje. Entonces, todo esto, ¿a qué voy con todo esto? Una vez que se reactive la actividad petrolera, que esperamos que sea para mayo, se va a tardar entre 30 y 60 días en reactivar la actividad de las empresas de servicio, ¿no? Empezar a volver a producir los pozos, empezar a perforar pozos nuevos. Entonces estamos hablando que las empresas de servicio, contratistas, las pymes, deberían tener una espalda para soportar 4 meses de la nómina. O sea, hay que pagar. ¿Y el precio del barril es rentable? Hoy en día, depende del proyecto, es rentable, pero para la mayoría de los campos que están produciendo hoy en día en Argentina, no. Luciano, te hago una pregunta. El barril es el criollo que está subsidiado, ¿no? Tiene un precio artificial, digamos. ¿Es así? Bueno, es todo un tema. Hoy en día no hay barril criollo y es la gran discusión en torno a la industria petrolera. El barril criollo es un precio artificial, desconectado del precio internacional, que lo termina pagando, subsidiando el consumidor final, ¿no? Si el petróleo en el mundo está a $24, se está hablando, no está todavía implementado, de poner un barril criollo de 54, que es lo que piden las provincias petroleras, ¿no? El gobierno habla de 40, 45. 53. Pero bueno, esa diferencia entre 24 y 45 o 54 la termina poniendo el consumidor cuando va a comprar la nafta.
Ahora bien, ¿cómo es que se llega a ese número, ¿no? ¿Por qué se pone 45 o 54? Esa es la gran discusión. El valor del barril criollo, hay tres valores. Un valor que te permite invertir y aumentar la producción, el valor del barril. Un valor que te permite mantener lo que está, que no se caiga, mantener las fuentes de empleo. Y un valor que por debajo ya hay que cerrar los pozos porque te cuesta más sacar el petróleo que quedártelo. Claro. Entonces, se está hablando del precio, el número 2, un valor del barril que te permita mantener la actividad, mantener las fuentes de trabajo y bueno, esto sería a corto plazo. Después la discusión es cómo salís de ese barril. Y la otra discusión es, ese valor no es igual para todos, no es lo mismo un yacimiento en Santa Cruz que un yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? Los márgenes son diferentes, lo que se llama el lifting cost es el costo, cuántos dólares vos necesitas para sacar un barril a la superficie. ¿Cuánto es? $20, $30. En el sur de nuestro país hay yacimientos donde el lifting cost llega a los $40, o sea, vos necesitas poner $40 en maquinaria, en bombas, en tratamiento de agua, para sacar un barril de petróleo. O sea que el precio debería estar por encima de esos 40. Entonces, bueno, hay toda una discusión en torno a este barril criollo que todavía no se llegó a un acuerdo. Y por otro lado, hace poquito hubo un acuerdo con lo que es la OPEP Plus, o sea, con países asociados, para hacer un recorte de 10 millones de barriles. 10 millones de barriles es el 10% de la producción mundial, ¿no? Por día se producen 100 millones de barriles de petróleo. La OPEC Plus propone recortar el 10%, 10 millones de barriles de petróleo por día, que todavía no termina de alcanzar porque el colapso de la demanda hizo que la demanda de petróleo baje un 30%. O sea, hoy en día se consumen 30 millones de barriles de petróleo menos y la OPEC está proponiendo o llegó a un acuerdo de producir 10 millones de barriles menos. Entonces sigue habiendo sobrante de petróleo y por eso también no subió lo esperado, ¿eh? El petróleo sigue en 24, 25. Luciano, vuelvo a Vaca Muerta, una duda que siempre tuve. La producción de vaca muerta es pura y exclusivamente para exportar, ¿no? ¿O se consume acá localmente? No, se consume localmente, ¿no? Eso va a depender del acuerdo que se tenga con las refinerías. De hecho, las refinerías, a raíz de este incremento de la producción de vaca muerta, empiezan a hacer modificaciones para poder procesar este crudo. Está muy bien lo que vos decís. Inicialmente las refinerías en Argentina están preparadas para un crudo más pesado. Vaca muerta es un crudo liviano. Y bueno, a raíz del aumento, hoy en día tenés casi un 20% de la producción de petróleo que viene de vaca muerta. De toda la producción del país, más de un 20% viene de vaca muerta. Se han adecuado las refinerías para poder procesarlo. Actualmente hay una... Sí, dale, termina. No, la capacidad de refinación de nuestro país son de 250.000 barriles por día y la producción de nuestro país es 550.000. O sea que tenés ahí unos 300.000 barriles que hay que dedicarlos a la exportación, ¿no? Porque no hay dónde meterlos. Si vos no lo podés procesar, no lo podés convertir en subproductos, se exporta. La pregunta es qué vamos a hacer con esos barriles si el mundo está inundado de petróleo y de hecho están sobrando 20 millones de barriles de petróleo por día. Entonces, bueno, ahí es donde entra el colapso de la demanda, algo totalmente inédito. O sea, no hay dónde venderlo. De hecho, en Estados Unidos se comenzó a hablar de un precio negativo. O sea, como no tenés lugar donde ponerlo al petróleo, no podés parar los pozos, le terminás pagando a alguien para que se lo lleve, que haga no sé qué. Pero es muy inelástico el mercado petrolero y mucho más el gasífero. Ahora, para el día después de todo este desastre, ¿cuál sería el mejor escenario para la industria en términos de legislación laboral, impositiva y demás? ¿Qué cosas tendríamos que retocar para que Vaca Muerta esté viva y deje los dividendos que necesitamos? Mirá, hoy en día se está hablando de armar una mesa multisectorial porque alrededor de esta actividad petrolera hay muchos sectores. Tenés las refinerías, los sindicatos, los oleoductos, tenés las empresas productoras de petróleo.
donde se está planteando reunirse en una mesa de trabajo coordinada por el gobierno, y esta mesa plantea algunas medidas a corto plazo, como es el barril criollo, por una cuestión de que eh, técnicamente hay aspectos donde si vos parás la actividad, después es casi imposible volver a retomarlo, muy difícil, o es mucho mayor el costo que subsidiarlo con un barril criollo. Eso a corto plazo. Se están hablando también de eliminar las retenciones a la exportación, ¿no? Por esta cuestión de que más de 200.000 barriles por día se exportan a un precio tan bajo, prácticamente no se repaga la inversión y tampoco se paga el extraerlo. Esas son algunas de las medidas que se están hablando hoy en día, que no se implementó ninguna. Yo creo que hay en parte de una especulación, esperando a ver qué pasa con el precio del crudo. Esto fue muy reciente, el acuerdo, y bueno, pero lo cierto es que todos los analistas concuerdan en que de acá a 2 años el precio del petróleo no va a volver a donde estaba, a los 53 barriles. Entonces, bueno, hay que empezar a buscar soluciones para poder mantener la actividad. Un segundo? Me meto con el tema de buscar soluciones que decía el chico este. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, un pozo de fracking, o sea, dentro de la inversión que vos haces, que más o menos son $6 millones por cada pozo, que está, digamos, probado que tenés, digamos, una producción de al menos entre 500 y 1.500 barriles por día. Necesita, para ser, digamos, rentable, $62 por, o sea, el barril de petróleo a nivel internacional, para que sea rentable. Obviamente en Estados Unidos, como es un mercado privado, a diferencia de Argentina y básicamente todo el resto del mundo, salvo Estados Unidos, que tiene, digamos, un mercado, que digamos que el tema del petróleo es un tema 100% privado. Es un mercado en el cual está acostumbrado a, cuando en el 2015 estaba el petróleo a $20 el barril, cuando en el 2012 estaba a 114, y no había gripe, no había pandemia, no había nada, sino había básicamente movimientos del mercado. Es un mercado que el estadounidense que digamos, está acostumbrado a que cuando baja de 112 a 20, ver cómo se maneja en esa situación. Entonces, hoy en día, obviamente el mercado está bajando porque obviamente como hay una baja digamos, de la demanda de petróleo en ciertas cosas, o sea, obviamente baja el tema aeronáutico, baja el tema de autos, pero por ahí sí sube o se mantiene estable digamos, la industria del plástico, o sea, que usan derivados de petróleo. Hay más o menos 110 industrias que dependen del petróleo. Hoy en esta situación baja o sea, el combustible para los aviones, baja el combustible para los autos, pero de repente hay un montón de cosas más que hoy en día consumimos todos, que seguimos consumiendo todos, que dependen del petróleo. Entonces, ante, digamos, las conclusiones terroríficas de destrucción de la industria, como se escuchan todos los días, en decir que, bueno, que digamos, no hay más demanda, puede ser, pero basarme en Estados Unidos, y no me baso en la OPEC y los demás países que son, digamos, producciones estatales, sino que Estados Unidos es una producción privada, puede haber ciertas bajas y probablemente las bajas duren un año más y sean muy malas, pero Estados Unidos está acostumbrado a estas bajas de $100 el barril a 20. ¿Por qué? Porque, no sé, porque hubo una guerra civil en Siria, o porque hace 40 años hubo un bloqueo en el canal de Suez en Egipto, y son todos, digamos, situaciones en las cuales destruyen la distribución de petróleo. Entonces obviamente baja el precio, no por la demanda ni por la oferta, porque el petróleo es un commodity que tiene sus cosas muy propias, son casi básicas y casi, digamos, autónomas del petróleo, que no puedes calcularlas económicamente como otros commodities. Puede pasar que haya bajas así. Entonces, mi posición sobre el mercado de petróleo hoy en día es que obviamente tiene una baja
producida como tiene la baja todos los activos y todos los wrappers y todos los activos subyacentes del mercado hoy en día que bajan por todos lados, pero el petróleo, digamos, es como que hoy en día tiene una baja normal dentro de esta cosa espectacular del virus. Pero las cosas básicas, las cosas que se siguen vendiendo y los mercados que hoy en día siguen proveyendo, hasta inclusive los barbijos usan, digamos, derivados del petróleo, los medicamentos y cualquier cosa siguen a full. Entonces, obviamente va a haber una baja, pero a lo que voy es que, por lo menos por el lado de Estados Unidos, en el cual es el mercado que yo manejo, no tanto YPF o el mercado local argentino, es una baja en la cual obviamente están acostumbrados a bajar los costos, probablemente echar miles de personas del mercado, que después, cuando sube, las toman de vuelta. ¿Por qué? Por el contrato de trabajo que tiene Estados Unidos, ¿no? Por la ley laboral de Estados Unidos. Entonces, yo no veo que esto sea un tema apocalíptico, ni de destrucción de industria. Me parece que es una baja normal por situaciones, en este caso, ajenas al sí a la producción de petróleo, pero creo que inevitablemente va a empezar a subir, como hoy en día sube la bolsa todos los días, a pesar que hay 100.000 muertos por día en Estados Unidos. Digamos, son cosas como el virus que no tocan, o sea, sí tocan un poco, pegan un bajón, pero de repente el rebote es muy fácil porque no son rebotes que están linkeados con lo que es el mercado de cada cosa. Sí, te hago un comentario, está bueno lo que vos decís. De hecho, bueno, me hizo la pregunta un periodista y yo me quedé pensando. Estados Unidos es un mercado donde tenés más de 1.500 empresas que producen petróleo, ¿no? Acá en Argentina, en Vaca Muerta, tenés 5 o 6. En Estados Unidos. 4.500. Sí. Acá son 10 empresas. O sea, 10, 12, sí. Y tenés 5 empresas de servicios que están trabajando en todo lo que es fracking y la terminación del pozo en Vaca Muerta. O sea, 10 empresas y 5, 10 empresas que lo producen y 5 de servicios. O sea, ahí no hay libre mercado. Entonces, vos ponete a pensar, acá ponemos un barril criollo con un barril a 45, el precio del combustible en el surtidor fijo, que no sabemos si está alto o bajo por todas estas distorsiones. Acordate que el año pasado también pusieron un congelamiento al precio del barril, que tuvo una repercusión en el surtidor y hoy en día no se sabe bien todavía si el precio está bien o no, el precio de la nafta. Entonces, bueno, imagínate tenés el barril criollo a 45 y en el mundo tenés un barril a 20. ¿No? Si vos sos una refinadora, ¿qué haces? Traes petróleo, compras petróleo a 20, ¿no? Si estás en un libre mercado. ¿No? Entonces, imagínate poniendo un barril criollo en Estados Unidos. ¿Qué tendrías que hacer para que eso sea algo factible, algo que se pueda, que tenga algún asidero? O sea, y empezás, ¿entendés? Acá estamos discutiendo... En Argentina, en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos no hay forma nunca en la historia de Estados Unidos que venga alguien a poner un precio oficial. Por eso, no existe. Déjame terminar la idea. Entonces, fíjate lo que estamos discutiendo, ¿no? Fíjate lo que estamos discutiendo, parche de parche de parche, y finalmente termina siendo la actividad petrolera termina siendo una cuestión inmanejable, ¿no? Porque... Ok, pero pasando en limpio, nosotros queremos que el sector empiece a dejar ganancias en serio, que sea pujante y que genere mucha mano de obra. Vamos con los componentes de este negocio. Cambiar la constitución y darle la propiedad del subsuelo al privado y se acaban los problemas. Sacar el recurso a los gobernadores. Aplaudo. Ahí, aplaudo. Hay que sacarle la caja a los gobernadores. Y pero por supuesto. Sí, pero bueno, fíjate, no sería la Argentina, lamentablemente. No sé si fue en ese streaming o fue en el de Franco, no me acuerdo, o el de Jude, que conté el tema de Río Tinto. Río Tinto tenía, que es la minera número 2 del mundo, que es brasilera, y con capitales canadienses, que hicieron una inversión de fosfato en Mendoza de la puta madre. Y los tipos, contentos con el negocio, porque había una mina de la puta madre, armaron una línea férrea
con un tren privado entre Mendoza y Bahía Blanca para exportar. Esa línea férrea pasaba por más o menos unos 60 municipios y unos 12 departamentos. Y los tipos dijeron, bueno, hagamos la línea férrea y pagamos coimas a todos los municipios, a todos los departamentos, y la hacemos porque pues igual con la coima salimos ganando. Cada semana le subía la coima. Entonces empezaron a construir la línea férrea, no sé, la de trenes, y le subían la coima todas las semanas, cada municipio, cada departamento. Entonces era, bueno, coima, no sé, 100 millones de dólares. Bueno, cada semana se pasaba a 200. Dejaron todo y se fueron. Punto. Entonces, digamos, en Argentina no puedes hacer nada realmente, o sea, productivo. Sí. Pero fíjate que durante el 2017, 2018 y parte del 2019 la actividad en Vaca Muerta se triplicó y hasta casi se cuatriplicó. O sea que, a pesar de las reglas que tenemos y toda la cuestión argentina, gente que invierte y se mostró que eran productivos los pozos. Vienen las PASO, cambian las reglas, ponen este decreto del famoso 566, congelan el crudo, las inversiones empiezan a bajar, hay cambio de gobierno, hablan de cambiar la ley de hidrocarburos, las inversiones se paran. Entonces, a lo que voy es, hay gente que está dispuesta y se mostró que es viable invertir en Argentina en Vaca Muerta. La cuestión es, tenemos este cambio de reglas cada 2 años, tenemos cada 4 años elecciones presidenciales, cada 2 años legislativas, las reglas se van cambiando, el arco te lo van moviendo continuamente. Entonces yo creo que sin entrar en cuestiones de modificaciones tan drásticas, lo que se necesita, en mi humilde opinión, es que se pueda trabajar ininterrumpidamente, que el arco te digan está acá y no te lo muevan. No importa qué tipo de reglas, pero que estén fijas, que sean claras y que se mantengan en el tiempo. Fuselo tu apellido, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que todas esas buenas intenciones están perfectas dentro digamos, de la burbuja de una petrolera internacional. El problema que tiene Argentina es que vos vas a Nigeria, o vas a Uganda, o vas a Mozambique a hacer petróleo, y vos tenés una guerra civil en esos países. O Angola. O sea, seguramente si trabajaste en petróleo tuviste a alguien que estuvo en Angola. Todo el mundo tuvo a alguien. Angola, vos vas a Angola, cobrás $25.000 por mes de sueldo, gastás $200 de sueldo, y los 23.000 que te sirven es para pagar el psicólogo. Porque es una locura. Porque vas a la guerra total. Porque es una guerra civil, armás el pozo, vas con el fracking, vas con la arenita, vas con toda la cosa, y los tipos te ponen una dinamita, el grupo rebelde no sé quién, te pone una dinamita, te vuela el pozo al carajo, te gastaste 7 palos verdes que se van en una dinamita del grupo rebelde. Entonces, digamos, la industria del petróleo es la industria número 1 en que se la banca todo tipo de quilombos internacionales. Argentina destruye los mismos promedios o risk management de una empresa petrolera porque empiezan las leyes. Porque vos podés hacer una cosa de petróleo y va un grupo guerrillero, un grupo, no sé, de la libertad de Angola, y te pone una dinamita, te vuela el pozo al carajo, pediste 5 palos verdes, pero bueno, fue un acto terrorista, lo que vos quieras llamarlo. En Argentina es peor porque son las leyes que votan los diputados y que la gente vota a esos diputados. Entonces es mucho peor, porque no es un acto delincuente, sino es un acto institucional del país que básicamente vos entraste a tratar de invertir y a trabajar y a extraer petróleo. Entonces hay un montón de cosas que Argentina están mal desde antes de este quilombo que realmente lo vuelve imposible. O sea, vos fijate un poco, te veo un tipo muy inteligente en buscar estadísticas. Fíjate, las empresas extranjeras, por lo menos de Estados Unidos, que entraron a trabajar en Vaca Muerta a partir del 2013, 2012, 2014, si querés, y al 2020 se fueron todas. Quedó Chevron,
un poquito, un par de pozos, quedó Shell un poquito, un par de pozos por Aranguren, y después todo lo demás YPF. Pero era, digamos, era un lugar que cuando se abrió y cuando se descubrió el basin de tercera reserva mundial de petróleo, segunda reserva mundial de gas y qué sé yo, se empezó a llegar de empresas privadas. ¿Cuántas quedaron hoy? Te puedo asegurar que ninguna. Entonces, eso va más allá del tema del precio internacional. Es un tema que tiene un problema Argentina con eso. 100% de acuerdo. Que va de todo tipo de inversión extranjera. Sí, creo que lo que dice Luciano aplicaría para cualquier industria. De Soy hecho, Nicolás, igual. No, lo que decía Luciano primero, no, ya sé si ve. No, lo que decía Luciano respecto de las reglas de juego y no correr el arco, aplica para todo y algo tan sencillo como lo que fue el blanqueo, por ejemplo. A vos te hicieron un blanqueo, te dijeron, bueno, muchachos, ustedes blanqueen, y después viene un gobierno atrás y te meten 45% de ganancia y Claro. te suben bienes personales. Entonces, ¿quién va a volver a blanquear acá? Un demente o alguien que dentro de 20 años no se acuerde o nazca tenga 10 años ahora y tenga 30 dentro de 20 años, ¿entendés? Pero es una picadora de carne esto. Entonces el problema creo que es muchísimo más profundo que una ley, que un partido político. Es una clase dirigente entera y es un sistema entero que ya me parece que no da para más y va a implosionar con la pandemia. Se va a llevar puesto todo. No sé qué viene atrás de esto, ¿no? Pero ya no, esto no da para más. Les propongo esta misma charla para el día después de la cuarentena, cuando tenga que empezar la reconstrucción. En enero. 180 días. Bueno, estaremos acá. Con barbijo. Estaremos acá si sobrevivimos. Bueno, nada, gracias a todos y en breve volvemos a conectarnos para seguir con estas charlas que están muy buenas. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Gracias a vos. Chao, chicos. Chao a todos.